Problema 41 del examen simulacro UNI realizado el 14 de enero 2018. Nos dicen, en una circunferencia se traza la cuerda AC, luego se traza otra circunferencia tangente a AC y al arco menor determinado por AC. En los puntos P y Q pertenece a AC. Entonces, hasta este momento tenemos la siguiente figura. Nos dicen que en una circunferencia se traza la cuerda AC, luego se traza una circunferencia tangente a AC y al arco menor determinado por AC. En los puntos P y Q pertenece a AC. También nos dicen que la prolongación de PQ intersecta la circunferencia en el punto F. Y los datos son AP igual a 6, PC igual a 8, AQ igual a 3 y nos piden calcular el producto de PQ por QF. Entonces la prolongación de PQ intersecta a la circunferencia mayor en F. Nos piden el producto de PQ por QF, nos dan de dato AP igual a 6, PC igual a 8 y AQ igual a 3. Para resolver este problema debemos recordar la propiedad de los ángulos inscritos en una circunferencia. Por ejemplo, si el punto BB es un punto tangente a la circunferencia, trazamos una tangente a la circunferencia y es tangente en el punto B, se determina este arco celeste BC. Entonces, si decimos que este arco BC tiene un valor 2 alfa, el ángulo ABC es la mitad del arco, o sea, alfa. También debemos recordar, en una circunferencia tenemos un ángulo inscrito. El ángulo inscrito es ABC. Si el arco celeste, aquí observamos en color celeste, si el arco AC tiene un valor 2 alfa, el ángulo ABC es alfa. Teniendo presente estas dos propiedades importantes, entonces empezamos a resolver el problema. Decimos, si en la figura, en la circunferencia pequeña, si el arco QB vale 2 beta, entonces este ángulo inscrito BPQ vale beta. También si el ángulo APQ vale alfa, el arco AF en la circunferencia mayor es 2 alfa. También por ángulo inscrito ACF tendría a ser alfa, la mitad del arco AF. También podemos asignar un valor en la circunferencia pequeña. PB vale el arco PB, P es un punto de tangencia, PB vale 2 teta, entonces el ángulo DPB vendría a ser teta. Y en la circunferencia mayor, como hemos asignado que DPB o DPC, ese ángulo vale teta, entonces el arco PC vendría a ser 2 teta. Entonces, tenemos que el punto Q es un punto de tangencia para la circunferencia pequeña. Entonces, observamos que el arco PB vale 2 teta y el arco BQ vale 2 beta. Entonces, como este es un ángulo, el ángulo PQC vendría a ser la mitad de estos dos arcos, de PB y de PQ, o sea, teta más beta. Hecho este análisis de los arcos, observamos en el triángulo amarillo, en el triángulo QCF, que el ángulo CQP es un ángulo externo.
Entonces es la suma de estos dos ángulos, que vendría a ser alfa más teta. Pero también hemos determinado que el ángulo PQC es igual a teta más beta. Entonces, necesariamente, para que se cumpla la propiedad del ángulo exterior, como alfa más teta es igual a teta más beta, entonces alfa tiene que ser igual a beta. Esta es la demostración de que el segmento PQ vendría a ser bisectriz del triángulo APC, o lo mismo, es lo mismo decir que es bisectriz del ángulo APC. Entonces alfa es igual a beta. Como hemos determinado que PQ es bisectriz del triángulo APC, aplicamos el teorema de la bisectriz, ¿no? Que vendría a ser AP entre AQ vendría a ser igual a PC entre QC. O sea, 6 entre 3 vendría a ser igual a 8 entre M. Entonces M vale 4. Y por el teorema de cuerdas nos dicen que el producto de PQ por QF vendría a ser igual a AQ por QC. Entonces reemplazamos el valor de M igual a 4 y el producto que nos piden es igual a 12.